Para la irrigación del miembro superior es importante considerar que la sangre va a fluir desde el corazón y va a tener una gran importancia aquí la arteria axilar. Esta va a ser una continuación de la arteria subclavia al borde lateral de la primer costilla, irrigando así las estructuras a su paso. Esta va a terminar al borde inferior del redondo mayor, donde se convierte en arteria braquial, y posterior va a discurrir al pectoral menor del brazo. Esta arteria la dividiremos en 3 porciones para un mejor análisis en cuestión de su irrigación. La primera porción, esta solo tendrá una rama que será la arteria torácica superior. Esta porción va a comenzar en el borde lateral de la primera costilla y el borde medial del pectoral menor. Se encierra en la vaina axilar, terminando así por el borde medial del pectoral menor. La segunda porción de la arteria axilar dará 2 ramas, la toracoacromial y la lateral torácica, que terminarán posterior al pectoral menor, comenzando ahí la tercera porción, que dará 3 ramas, circunfleja humeral anterior y posterior y la subescapular, extendiéndose desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del redondo mayor. Esta porción dará ramas en la primera porción. Una de las ramas son las arterias torácica superior, que va a irrigar el músculo subclavio del primer y segundo espacio intercostal en digitalizaciones superiores del serrato anterior y los músculos pectorales que lo cubren, mientras que en la segunda porción tenemos la primera rama de la arteria toracoacromial, que perfora la membrana costocoracoidea con sus 4 ramas: acromial, deltoidea, pectoral y clavicular. La segunda rama de la segunda porción es la arteria torácica lateral, que puede tener un origen variable y puede organizarse a partir de arterias como la toracoacromial, supraescapular y subescapular. Va a irrigar lo que es el pectoral del serrato inferior, músculos intercostales, nódulos linfáticos axilares y cara lateral de la mama, siguiendo al pectoral menor hasta el interior de la pared torácica. Dentro de las ramas de la tercera porción tenemos la arteria subescapular, que va a ser la rama de la arteria axilar de mayor diámetro pero con menor longitud. Se divide en arterias circunflejas de la escápula y arteria toracodorsal. Después tenemos la arteria circunfleja escapular, que suele ser mayor rama terminal de la arteria subescapular, que dirige hacia atrás entre la subescapular y el redondo mayor, irrigando los músculos del dorso de la escápula. Continuando tenemos la arteria toracodorsal, que continúa la arteria subescapular y músculos adyacentes que encuentra en su recorrido, pero el más importante será el dorsal ancho. Con las ramas de la tercera porción encontramos las circunflejas humerales. Tanto la anterior como la posterior se van a anastomosar entre ellas. Estas van a rodear el cuello quirúrgico del húmero. La anterior discurre lateralmente en la profundidad al coracobraquial y al bíceps, rama ascendente que va a irrigar al hombro, mientras que la posterior discurre mediante a través de la pared posterior de la axila por el espacio cuadricular, acompañado del nervio axilar, irrigando la articulación del hombro, los músculos que la rodean, el deltoides, los redondos mayor y menor, la cabeza larga del tríceps braquial. Este camino, después de haber sido recorrido, llega a la mano pasando por el arco profundo y arco superficial, distribuyéndose así para poder convertirse en rayos digitales, los cuales permitirán que la sangre llegue a todos los dedos. Comenzando con el drenaje venoso, es decir, el retorno de la sangre, entendemos que la vena axilar, que forma parte de la unión de venas branquiales, y la vena basílica en el borde inferior del redondo mayor, inicia en el lado anteromedial de la arteria y termina en el anteroinferior. Esta se divide en 3 porciones, que corresponde a la porción de la arteria, los cuales la primera porción venosa, por lo que bien sabemos es un retorno. La vena axilar termina en el borde lateral de la primera costilla y se convierte en vena subclavia. En el axila las venas son más abundantes que las arterias, ya que tienen una gran variabilidad para presentar frecuentes anastomosis. Como tal, la vena axilar va a corresponder a las ramas de la arteria axilar, pero hay unas que no corresponden, en este caso las de la arteria toracoacromial, que eran 4 y se juntaban en un tronco. En este caso no se van a juntar en troncos, sino que van a drenar ya sea directamente en la vena axilar o en la vena cefálica. Y bueno, en las venas toracoepigástricas, que van a ir directamente a la vena axilar, se van a formar a partir de anastomosis de otras venas superficiales, como son la vena torácico-lateral, y lo importante aquí será que se formará una vía colateral que permite el retorno venoso en presencia de alguna obstrucción que pueda existir en la cava inferior, y de esta manera no se obstruye la circulación que pueda regresar por medio de estas venas. Una vez que la sangre irrigó todo el miembro superior, existe el retorno para que el ciclo se vuelva a repetir.